Buen día, doctor. Compañeros, el día de hoy le hablaré sobre la casación del cumplimiento y sus límites ante la impugnación de actos administrativos. El Cuarite, Laura contra la Municipalidad de Pocoyay. Como integrantes encontramos a Águila Gutiérrez Yamile Jimena, a Aaron Mamani Rocío Rosemary, a Pérez Paggi Ronald Brian, a quienes habla Bruno Portugal Navarro, a Macías Quispe Fiorella Milagros, a Ticona Calizaya Milagros Elizabeth, Velázquez Uchazara Maritza Marisabel y Vizcarra García Eduardo Edgar. Bien, y para dar un pequeño resumen en el artículo que analiza los límites de la acción del cumplimiento frente a la impugnación judicial de los actos administrativos, tomado como un caso del proceso de Curita Laure versus la Municipalidad Distrital de Pocoyay. Su propósito es determinar hasta qué punto puede exigir judicialmente una resolución administrativa de servir cuando ésta se encuentra en cuestión en la vía contencioso-administrativa, con base en el artículo 65 del nuevo Código Procesal Constitucional y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bueno, aquí se concluye que la acción del cumplimiento solo procede respecto a los actos firmes, claros y exigibles. Bien, ahora a modo de introducción hablaré sobre el caso que se centra en la pretensión de la ejecución judicial de una resolución administrativa emitida por el Tribunal de Servicio Civil, mediante la cual se dejó en efecto en el memorando que dispuso el cese laboral demandante en la Municipalidad Distrital de Pocoyay. En primera instancia, el Juzgado Civil Transitorio de Tacna declaró fundada la demanda de cumplimiento al considerar la resolución administrativa era un acto firme obligatorio y de ejecución inmediata. Pero sin embargo, en segunda instancia, la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna revocó dicha decisión y declaró improcedente la demanda, argumentando que la resolución de servir no contenía un mandato expreso de reposición laboral y que el conflicto debía resolverse dentro del marco de jurisdicción contencioso-administrativa, no mediante una acción constitucional. Bueno, posteriormente, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia 305-2023, expediente 04088-2022, confirmó la improcedencia establecida que no es posible ejecutar un acto administrativo cuya validez se encuentra sometida en la revisión judicial, pues ello vulneraría los principios de seguridad jurídica, legalidad y competencia jurisdiccional. En contexto, el problema jurídico central radicaría determinada en la acción del cumplimiento de ser ejercida respecto a un acto administrativo que carece de firmeza debido a una impugnación de la vía contencioso-administrativa. Dicho estudio tiene como finalidad delimitar los alcances y restricciones de la acción del cumplimiento dentro del sistema procesal constitucional, precisando la relación con la jurisdicción contencioso-administrativa, así mismo como busca diferenciar la ejecutoriedad administrativa propia del derecho administrativo. Con ello, la exigibilidad constitucional que requiere una existencia de acto cierto, firme, incondicional y no controvertido, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 65 del nuevo Código Procesal Constitucional, de la Ley 3137 y la jurisdicción vinculada en el Tribunal Constitucional. Bien, como siguiente punto, ahora les hablaré sobre los materiales y los métodos. Aquí, en la presente investigación, tenemos que abarcar y decir que es jurídico, descriptiva y cualitativa, en el cual el análisis fue centrado en el marco normativo, doctrinal y jurisprudencial del caso. Se emplearon los métodos documental, exegético, jurisprudencial, en el cual fue revisado en el expediente judicial, en la resolución de servir y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Para ello, aquí damos un análisis en el cual se estructuró en 5 fases. Como primera fase encontraríamos la identificación del problema, como segunda la recolección de información, como tercera el análisis cooperativo y como cuarta la interpretación sistemática y como quinta, para ya finalizar, el sistema de las conclusiones. Para ello, nosotros tenemos que darnos cuenta que la validez fue garantizado mediante el uso de fuentes oficiales y la coherencia entre los objetivos y el diseño metodológico. Bien, hoy les hablaré sobre los resultados del caso Cuarite Laura contra la Municipalidad Distrital de Pocoyay. En esta parte de la investigación se presentan los resultados obtenidos a partir de los objetivos formulados. En primer lugar, se realizó un análisis jurídico de las resoluciones emitidas en el proceso constitucional de cumplimiento, interpuesto por el señor César Francisco Cuarite Laura, contra la Municipalidad Distrital de Pocoyay, a través del método jurídico, descriptivo y jurisprudencial. Se pudo identificar que la acción de cumplimiento
a pesar de tener una naturaleza garantista, encuentra ciertos límites constitucionales y procesales, especialmente cuando el acto cuya ejecución se solicita está siendo impugnado en otra jurisdicción. En este sentido, se evidencia que el Tribunal Constitucional ha venido consolidando una línea jurisprudencial restrictiva, priorizando principios como la seguridad jurídica, la separación de competencia y la legalidad administrativa. En segundo lugar, se analiza el fallo de la primera instancia, emitido por el Juzgado Civil Transitorio de Tacna en noviembre del año 2021. Este juzgado adoptó una postura garantista, pues declaró fundada la demanda de cumplimiento y ordenó que la municipalidad ejecute la resolución de servir. Según su interpretación, dicha resolución era un acto firme y obligatorio, por lo que debía cumplirse de forma inmediata. De esta manera, el juez aplicó los principios de eficacia y ejecutoriedad administrativa señaladas en la Ley de Procedimientos Administrativos General. Así consideró que la acción de cumplimiento es un instrumento que evita la inercia de las autoridades y asegura el respeto de las decisiones firmes. Sin embargo, en la tercera instancia, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, en septiembre del año 2022, revocó la sentencia y declaró improcedente la demanda. Esto se debió a que la resolución administrativa de servir aún se encontraba impugnada, por lo que no existía derecho cierto ni exigible. En consecuencia, la Sala Civil priorizó el principio de seguridad jurídica y la coherencia procesal, resaltando que la acción de cumplimiento no puede coexistir con un proceso contencioso administrativo sobre el mismo acto. Finalmente, el Tribunal Constitucional, al resolver el caso, reafirmó que el juez constitucional no debe revisar la legalidad de los actos administrativos, sino solo garantizar su cumplimiento cuando éstas sean finalmente firmes e indiscutibles. En conclusión, este caso refleja cómo la jurisprudencia peruana busca un equilibrio entre la tutela de derechos y la seguridad jurídica, estableciendo que el proceso de cumplimiento solo procede cuando el acto administrativo ha adquirido plena firmeza y no se encuentra en una controversia judicial. Doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre el Tribunal Constitucional, la consolidación de los límites de la acción de cumplimiento. Bueno, el Tribunal Constitucional del Perú, en su sentencia 305-2023, nos dice que confirmó la improcedencia de la demanda, estableciendo con claridad que la acción de cumplimiento no puede ejecutarse cuando el acto administrativo invocado carece de firmeza o se encuentra impugnado en otro proceso judicial. Ya, este fallo consolidó una doctrina de autocontención constitucional orientada a evitar que los procesos de cumplimiento se conviertan en vías paralelas de revisión de actos administrativos. En otras palabras, el Tribunal Constitucional nos dice que el juez constitucional no puede ser convertido en juez de legalidad de los actos administrativos. Su competencia se limita a exigir el cumplimiento de aquellos mandatos que sean cuestionables y exigibles de modo inmediato. Bueno, con todo esto, el tribunal no solo resolvió el caso en concreto, sino que estableció una línea jurisprudencial uniforme sobre los límites de la acción de cumplimiento frente a actos administrativos sujetos a controversia judicial. Como segunda parte, hablaremos de la comparativa e interpretación general. La comparación de las tres decisiones judiciales permite identificar una gradual convergencia doctrinal hacia la protección de la seguridad jurídica y la coherencia procesal.
Esto nos habla de la comparación que refleja una progresiva evolución jurisprudencial hacia la limitación de la acción de cumplimiento, priorizando la estabilidad normativa y la seguridad jurídica como pilares del Estado constitucional del derecho. La reflexión final sobre los resultados nos dice que estos confirman la hipótesis planteada, ya que la acción de cumplimiento no puede prosperar cuando el acto administrativo carece de firmeza o se encuentra judicialmente impugnado. Por lo tanto, este caso constituye una referencia clave para el entendimiento de los límites estructurales de la justicia constitucional, evidenciando la importancia de preservar la coherencia y estabilidad del orden jurídico frente a la multiplicidad de vías procesales. Y por último, hablaremos sobre la discusión, que como punto número 1 nos llevaría a la correlación entre los resultados y los objetivos. La discusión de este artículo se centra en analizar los hallazgos obtenidos a la luz de los objetivos formulados y del problema jurídico, de origen al caso Guarite Laura versus la Municipalidad Distrital de Pocoyay. La correlación entre los resultados y los objetivos demuestra que la hipótesis inicial se confirma, ya que la acción de cumplimiento no puede ser utilizada como un mecanismo para hacer efectivo un acto administrativo que carece de firmeza por encontrarse bajo cuestionamiento judicial. Ya, en este caso que viene a ser el demandante Cuarite Lara versus la Municipalidad Distrital de Pocoyay, analiza si la resolución Silver 00.142 en el año 2021 que revocó en sí pues un despido que podía ejecutarse mediante una acción de cumplimiento, aunque éste estaba siendo cuestionada judicialmente, ¿no? Ahora, el Tribunal Constitucional, dentro de la sentencia 305-2023, concluyó que la acción de cumplimiento solo procede frente a mandatos firmes y exigibles, pero conforme con el artículo 65 del nuevo Código Procesal Constitucional, nos menciona como la resolución de Silver aún estaba bajo esta revisión judicial, pues no tenía dicha firmeza y no podía ser exigida, ¿no? Dentro o en el proceso, dentro de la primera instancia, ordenó cumplir la resolución. Ahora, en la segunda instancia, revocó esa decisión por falta de firmeza y el Tribunal Constitucional confirmó la improcedencia. El caso en sí reafirma que la acción de cumplimiento no puede usarse para anticipar los efectos de un proceso contencioso administrativo, ¿no? Garantizando pues dicha seguridad jurídica y el respeto a la competencia del Poder Judicial. Va a continuar mi compañero. Siguiendo con la exposición, la interpretación del comportamiento jurisdiccional, la tensión. Desde la perspectiva, el comportamiento jurisdiccional evidencia una tensión entre el garantismo judicial y el formalismo procesal, mientras que aquí la primera instancia buscó proteger directamente el derecho del administrado. En las instancias superiores priorizaron la estabilidad jurídica y la delimitación funcional de competencias. Aquí esta evolución demuestra que el Tribunal Constitucional asume un papel moderador armonizando el ejercicio del control judicial con la preservación del orden procesal establecido por la Constitución. Luego está el principio de ejecutoriedad y su aplicación. Esta constituye uno de los pilares del derecho administrativo que garantiza que las decisiones emitidas por la administración pública produzcan efectos jurídicos inmediatos eh, sin requerir confirmación judicial previa. Según el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General número 27444, los actos administrativos son ejecutivos desde que adquieren firmeza, salvo disposición legal o suspensión expresa. Aquí este principio busca asegurar la eficacia de la
gestión estatal y la continuidad del servicio público, evitando la paralización de la administración por la interposición de recursos o impugnaciones. Aquí le voy a dar una breve diferencia entre ejecutoriedad y exigibilidad constitucional. En el expediente Cuarite Laura versus la Municipalidad Distrital de Pocoyay, esta distinción se vuelve determinante ya que la resolución podría considerarse ejecutoria dentro de la esfera administrativa, pero no alcanzaba el nivel de exigibilidad constitucional, pues aquí su validez había sido cuestionada ante el fuero contencioso administrativo. Aquí el Tribunal Constitucional, en su sentencia número 305/2023, señaló que la acción de cumplimiento no puede prosperar cuando el acto administrativo cuya ejecución se solicita que carece de firmeza o se encuentra en debate judicial. También está la aplicación práctica en el caso Cuarite Laura, que en este proceso la defensa del demandante alegó que la resolución de servir debía cumplirse de manera inmediata, dado que provenía de una autoridad competente y no había sido suspendida formalmente. Sin embargo, aquí la Municipalidad de Pocoyay sustentó su negativa en la que la resolución estaba siendo impugnada en un proceso contencioso administrativo, por lo que no existía firmeza definitiva. Y por último está la relevancia constitucional y doctrinal del criterio de la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Que nos reafirma una línea jurisprudencial coherente con fallos anteriores, como en el expediente 02-126-2012, donde se precisó que la acción de cumplimiento no puede utilizarse para ejecutar actos sujetos a impugnación judicial o administrativa. Asimismo, la doctrina nacional nos respalda esta posición, ya que el autor Yupanqui en el año 2018 señala que la eficacia de la administración no puede prevalecer sobre la seguridad jurídica, pues esta constituye un valor constitucional superior que preserva la estabilidad del sistema jurídico. En consecuencia, el caso Cuarite representa una reafirmación del equilibrio entre la eficacia administrativa y el respeto al debido proceso judicial. Continuando con la exposición, tenemos la evaluación crítica de la sentencia. La sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió el caso Cuarite Laura representa un precedente relevante en la delimitación de los alcances de la acción del cumplimiento frente a la impugnación judicial de actos administrativos. Sin embargo, su análisis crítico exige no solo evaluar su fundamentación jurídica, sino también examinar sus implicancias prácticas para la protección de los derechos laborales y la eficacia de la administración pública. Dentro de la crítica de la sentencia tenemos la coherencia jurídica de la decisión. El fallo del Tribunal Constitucional demuestra una sólida coherencia con los principios constitucionales de seguridad jurídica y competencia jurisdiccional. Al declarar improcedente la acción de cumplimiento, el tribunal sostuvo que no puede ejecutarse una resolución administrativa cuya validez se encuentra bajo revisión judicial. Desde una perspectiva garantista, cabe señalar que el tribunal adoptó una interpretación restrictiva del derecho a la tutelación jurisdiccional efectiva. Al negarle la ejecución de dicha resolución, se produjo una situación de desprotección temporal, en la que el trabajador permaneció sin empleo pese a contar con un pronunciamiento administrativo favorable. Tenemos las tensiones entre tutela jurisdiccional y eficacia administrativa. El fallo evidencia una tensión estructural entre dos valores constitucionales, la eficacia de la administración pública y la tutela jurisdiccional efectiva del administrado.
La sentencia refleja un modelo de justicia constitucional prudente, pero también revela una debilidad del sistema peruano en cuanto a la ejecución oportuna de las resoluciones administrativas. Por otra parte, tenemos las persecuciones prácticas para la administración pública. En el ámbito administrativo, la sentencia tiene un efecto disuasivo importante. Las entidades públicas, especialmente los gobiernos locales, pueden sentirse respaldadas para no ejecutar resoluciones administrativas mientras éstas se encuentran bajo revisión judicial. La sentencia invita a reflexionar sobre la necesidad de establecer mecanismos procesales más expeditivos que permitan ejecutar parcialmente las decisiones administrativas sin vulnerar el control judicial. Tenemos el impacto en la protección del trabajador público. El caso Cuarita Laura tiene además un impacto significativo en el ámbito del derecho laboral público. La negativa de la ejecución de la resolución de servir impidió la reposición inmediata del trabajador, afectando el principio de estabilidad laboral y el derecho al trabajo garantizado en el artículo 22 de la Constitución Política del Perú. Y por último tenemos el valor doctrinal del precedente, que la sentencia Cuarita Laura constituye un precedente doctrinal valioso, pues reafirma la naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción del cumplimiento, que significa que este tipo de acciones solo se puede utilizar cuando no existe otro medio legal igual de eficaz para hacer cumplir una norma o acto administrativo. Para garantizar una tutela más equilibrada, sería conveniente que el Tribunal Constitucional desarrolle criterios intermedios que permitan en casos excepcionales la ejecución provisional de actos administrativos favorables, siempre que no exista riesgo de contradicción con una futura decisión judicial. Muy buenos días, mi nombre es Yameli Jimena Aguilera Gutiérrez y a continuación les hablaré acerca de la valoración crítica que ha tenido en este caso el Tribunal Constitucional en cuanto al fallo y sus implicancias. Si bien es cierto el caso Cuarita Laura versus la Municipalidad Distrital de Pocoyay, nos muestra cómo el Tribunal priorizó de cierta forma la seguridad jurídica sobre la eficacia de los derechos laborales. En este caso el tribunal decidió que no podía ejecutarse la resolución de servir. ¿Por qué? Porque aún estaba siendo impugnada, lo cual fue legalmente correcto, pero esto dejó claramente al trabajador sin una protección efectiva durante este tiempo. Muchos consideran que el tribunal debió ponderar mejor el derecho al trabajo, ya que la resolución de servir ya era firme, es una sede administrativa y podía tener un efecto provisional mientras el proceso judicial continuaba. Institucionalmente podemos decir que la sentencia envía un mensaje claro, el cual vendría a ser que las entidades de por sí públicas deben respetar los cauces judiciales antes de ejecutar los actos impugnatorios. Sin embargo, esto también puede dar pie a que algunas instituciones usen el litigio como excusa para no cumplir resoluciones desfavorables. Por último, y finalmente podemos decir que el caso de por sí deja una gran enseñanza, que la acción de cumplimiento solo puede usarse cuando el acto administrativo sea totalmente firme y sin controversias judiciales. Este precedente va a fortalecer lo que es la seguridad jurídica y también va a evidenciar claramente el exceso del formalismo, puede debilitar la protección real de los derechos laborales. Ahora tenemos lo que es la relevancia para la práctica administrativa municipal y los trabajadores CAS. En este caso se tiene un gran impacto en los gobiernos locales, ya que el Tribunal Constitucional establece que los municipios no están obligados a ejecutar resoluciones de servir si estas están siendo impugnadas judicialmente. Esto se le da respaldo legal para suspender su cumplimiento hasta que exista una decisión firme. Sin embargo, esto también afecta a los trabajadores CAS, que deben esperar mucho tiempo para poder recuperar sus derechos laborales, generando una inestabilidad económica y falta de protección jurídica. Es por ello que se plantea la necesidad de un equilibrio entre el respeto y el orden jurídico y la protección efectiva a los derechos laborales. Continuando, tenemos el fortalecimiento del Estado constitucional y la seguridad jurídica. En el caso se puede reflejar que refuerza la separación entre la justicia constitucional y la contenciosa administrativa, fortaleciendo el Estado de Derecho y evitando decisiones contradictorias. Aún así se pone en evidencia que faltan mecanismos que ayuden a ejecutar actos administrativos que reconozcan los derechos fundamentales, lo que impulsa a pensar que en una reforma pueda permitirse una mayor flexibilidad sin invadir lo que son las competencias judiciales.
Continuando, se tiene la propuesta legislativa sobre el concepto de acto firme. En este caso se propone que el Código Procesal Constitucional distinga entre dos tipos de firmeza: la firmeza formal, que es cuando no hay recursos pendientes, y la firmeza ejecutiva, cuando puede ejecutarse salvo que haya una suspensión judicial. Esta pretensión permitiría proteger los derechos de los ciudadanos y poder reducir la carga procesal en los tribunales. Continuando, y por último, tenemos la proyección doctrinal y jurisprudencial, que en este caso el caso Curae se convertiría en un actor interpelativo, que según el Código Tribunal Constitucional se podría usar en criterios dinámicos que puedan evaluar los reales casos de derechos fundamentales antes de declarar improcedente una acción de cumplimiento. En la doctrina se considera un ejemplo de tensión entre el formalismo y el garantismo constitucional. Por último, tenemos las conclusiones, que en este caso la acción de cumplimiento no procede frente a los actos administrativos impugnatorios judicialmente. Asimismo, el fallo refuerza la seguridad jurídica, la división de competencias. Sin embargo, muestra una debilidad en la protección efectiva de los derechos laborales. Se propone definir con claridad el concepto de acto firme para poder evitar vacíos de tutela. Y finalmente se puede concluir que la eficacia administrativa y la tutela jurisdiccional deben complementarse, ya que se busca un equilibrio de legalidad y protección de los derechos fundamentales. Eso sería todo por parte del grupo. Espero que les haya gustado la exposición.